Este sermón lo he titulado Una viva postal del mundo. Una viva postal del mundo. Y vamos a verlo, ya sabes, es costumbre casi, en dos partes, si Dios nos permite. Vamos a leer en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer un pasaje que todos conocemos y que muchas veces nos hemos preguntado a qué se refiere este pasaje. Bueno, vamos a hablar de él. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al versículo 10, por favor. Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 10. Bendito sea Dios. Muy bien, dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Todos habíamos leído este pasaje, hermanos. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos leído este pasaje del valle de los huesos secos. Muy bien, déjenme introducirme de esta manera, como le comenté ahorita antes de orar. Hemos sabido por las veloces noticias y gracias a la tecnología que la nación de Israel está siendo atacada ferozmente, y que Israel mismo responde no menos feroz que sus atacantes. No solamente responde a una nación, sino que hace guerra contra dos o tres naciones a la vez. Yo no sé si han visto, hermanos, las noticias, pero las imágenes de las armas usadas en esta guerra son impactantes, de verdad. El cielo nocturno se asemeja, les decía yo el miércoles, a estrellas que dejan sus órbitas para dejarse caer sobre esta nación con la que nosotros los creyentes, por cierto, tenemos mucha relación, hermano. ¿Sí sabía? Esto nos debe también motivar precisamente a orar, porque tenemos mucha relación nosotros con Israel, hermano, mucha. Y luego, mientras esto sucede entre Israel, entre Líbano, entre Irán, entre Egipto, entre Estados Unidos y otras naciones, ¿qué necesitas, hija? Biblia, aquí abajito. Mientras esto sucede entre todas estas naciones y otras naciones involucradas, hermanos,
exactamente como acaba de decir la hermana. Qué bueno que venimos en el mismo espíritu, y el que quiera venir a corroborarlo, aquí está por escrito. Este martes pasado, 1 de octubre, hermanos, nuestra nación empodera a una mujer como su líder máximo por 6 años. Y ante los cuales, 6 años ante los cuales se extiende un panorama a veces de duda, de incertidumbre, de voces que vitorean un modelo político contra otras muchas voces que se oponen y reniegan de dicho modelo político. Hay dicen los medios y dicen los políticos, hay una polarización. ¿Qué quiere decir esto? Unos hermanos dicen una cosa, claman por una cosa, otros por otra. Hermanos, pero no podemos negar que este es el estado en el que nuestro país, nuestra nación se encuentra. Todas estas imágenes noticiosas de conmociones nacionales, políticas y de un cielo surcado por lo que parecieran ser estrellas cayendo sobre Israel, me trae a mi mente estas palabras que salieron de la boca misma de nuestro Señor Jesús, hermano. En Mateo capítulo 24, versículo 29, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y luego dice: y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, hermano, en el lenguaje profético, en el lenguaje bíblico, las grandes conmociones sobre la tierra muy frecuentemente se representan bajo la noción de conmociones y cambios en los cielos. Y esto, hermano, no puede dudarse hoy. Los cielos, hermano, están convulsionando por la guerra, por las armas, hermano, por cuestiones naturales que pudiéramos decir entre comillas. Yo no sé si usted supo, pero creo que fue la semana pasada o la antepasada, hubo un eclipse. Aquí no lo vimos, pero en Yucatán y en algunas partes, hermano, se presentó un eclipse anular de sol. Y hermano, estos son fenómenos que están relacionados, hermano, con la conmoción que el mismo mundo presenta. La escritura, hermano, siempre que habla de cambios, de transformaciones, hermano, siempre se relaciona no solamente con la tierra, sino también con los cielos. La forma estrujante, dramática y sumamente gráfica en la que Dios revela su sentir nos indica las proporciones de la verdad que Él quiere que sepamos a través de sus santos profetas. Romanos, el apóstol Pablo, cuando habla a los romanos en el capítulo 15, versículo 4, dice claramente, dice: porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, hermanos, nosotros no somos creyentes del Nuevo Testamento solamente. Somos creyentes también de todo el compendio de la revelación divina, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Nosotros no despreciamos el Antiguo Pacto, hermanos, porque creemos que ahí, como dice aquí, hermano, se escribieron cosas para nuestra enseñanza y también para que aprendamos a tener esperanza. Este capítulo, hermano, de Ezequiel que leímos, el Valle de los Huesos Secos, trata del estado desesperado, del estado crítico de los judíos en una significativa visión que Dios le dio a este profeta Ezequiel. Y bajo el emblema del valle abierto, cubierto de huesos muy secos, se representa a los judíos. Escuche esto, hermano, porque yo sé que hemos leído este pasaje, pero a veces lo leemos y decimos: qué curiosa parábola, qué curiosa metáfora, qué curiosa. Hermanos,
Cuando Dios presenta, fue una visión que Dios le mostró a este profeta, a Ezequiel. Y en esta visión se representa precisamente a los judíos siendo dispersados, sin nación, sin la dirección divina, sin la dirección de un líder que los llevara, hermanos, siempre a los pies del Señor, como ellos estaban acostumbrados y como Dios quería. Pero por causa de sus pecados, hermanos, Israel se estaba aquí representando dispersos en las provincias del imperio caldeo. Y hermanos, por muchos años Israel fue como huesos esparcidos, secos, entre muchas naciones. No sé si usted sabía esto. Y luego, después del holocausto nazi, en mayo de 1948, se conforma nuevamente la nación de Israel. Y luego, hermanos, debemos entender que desde el tiempo en que los judíos rechazaron a Cristo, Él dejó su casa desolada, hermano. Porque para Israel era la oportunidad de regresar a su nación, recapacitar, entender, reconocer al Mesías que había venido. Pero hermanos, el Señor vuelve a dejar, aunque ya la nación conformada, otra vez en su tierra, en la tierra que Dios les había prometido, Dios deja nuevamente su casa desolada. La espada, quiero decirles, hermanos, la espada nunca se ha apartado de ellos. Lo que hoy vemos, hermano, es pan de todos los días o es pan de muchos años para Israel. No es algo nuevo. A lo mejor por eso muchos de nosotros decimos, yo he oído mucho de que Israel ha sido atacado. Pero mire, hermano, nosotros tenemos que entender que estas cosas pasan cuando se rechaza el evangelio. Esto sucede cuando se rechaza el evangelio y a Cristo el Salvador. A los que no oigan a los mensajeros de la paz, se les va a hacer oír a los mensajeros de la guerra, hermano. De verdad. Sin embargo, Dios, contra toda probabilidad humana, restaurará esos huesos. Escuche bien esto. A la vida, prefigurando así la restauración de este pueblo que ha sido cautivo por sus enemigos y, hermano, ahora que se ha reasentado otra vez en su tierra. Pero también, escuche, porque esto no tendría ninguna razón, hermano, de ser hablado o publicado desde un púlpito si esto no tuviera que ver con nosotros, los creyentes. Esto también, este panorama, hermanos, de esterilidad y muerte convertida en un ejército grande y numeroso en extremo, como leímos en el último versículo que leímos de Ezequiel, hermanos, simboliza la victoria sobre los enemigos de Dios y de su pueblo en este tiempo, hermano. En este tiempo, el profeta Ezequiel pasa de una visión tenebrosa de la muerte, de la desolación, de una manera muy fácil y muy elegante. Pero hermano, le vuelvo a repetir, hay una transición tremenda en todo esto. Si usted se fijó, no vamos a hablar de estos versículos hoy, vamos a hablar de los primeros versículos, pero si usted se fijó, hermano, cuando la vida vuelve a estos huesos, dice que hay que, hermanos, un estruendo, hay un ruido, hay un temblor, suceden muchas cosas, hermano, en esta transición de la muerte a la vida, pasan muchas cosas. Se dice fácil, se lee fácil, pero hermanos, en su momento hablaremos de esto. Lo que sí puedo decirle, hermanos, es que el profeta habla fácil y elegantemente, o pasa, hermano, de una manera muy fácil a la bienaventuranza del pueblo de Dios,
bajo la dispensación del Evangelio, en la plenitud de su manifestación, cuando los genuinos conversos al cristianismo, conformados por Israel como nación, pero también, hermano, nosotros como pueblo escogido, como pueblo añadido por gracia, como el Israel espiritual, como la iglesia, como la novia de Cristo, seremos libres del dominio de gobernantes paganos y anticristianos. Y seremos reunidos, hermanos, en un reino visible y constituiremos un solo rebaño bajo un solo pastor. También a Ezequiel le fue revelado esto. Dice Ezequiel en ese mismo capítulo, después de hablar del milagro de pasar de ser unos huesos a ser un ejército grande en extremo, el versículo 16 de ese mismo capítulo dice: hijo de hombre, dice, toma ahora un palo, dice, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Y luego dice, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y dice para toda la casa de Israel sus compañeros. Dice, versículo 17, dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean, ¿qué? Dice, uno solo, dice, y serán uno solo en tu mano. Usted sabe que Dios, hermano, enseñaba anteriormente de maneras muy gráficas, así como si fueran niños. Pero, hermano, esta es la mejor manera de aprender, está comprobado. Usted pregúntele a un maestro cualquiera, un maestro secular, cuál es la mejor manera de hacer entender a los alumnos, a los pupilos, y le va a decir que la mejor manera de enseñar y de que los pupilos aprendan es de una manera gráfica, de una manera visible, porque, hermano, las visiones se quedan grabadas aquí. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, pero a las visiones, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que olemos, a lo que gustamos, eso se queda aquí. Bueno, si usted no me cree, hermano, que estas palabras también hablan de la unidad y de la salvación, hermano, no solamente de Israel o de esos dos reinos que un día se dividieron, sino que también habla de nosotros. Mire que a Pablo también le fue revelado esto. También a Pablo, cuando Pablo escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 2, ponga mucha atención, dice el versículo 11 hasta el 18, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, dice, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, versículo 12. Aquí estamos nosotros en esto. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjese, estábamos alejados, no teníamos nada que ver con Israel. Éramos ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Y además estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el versículo 13, en Cristo Jesús, estamos en Cristo, ¿sí o no, hermanos? Ahora en Cristo Jesús, dice, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y luego empieza Pablo a hablar de esto que Ezequiel también entendió. Dice que de ambos pueblos hizo uno solo, derribó la pared intermedia, dice, de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué, hermanos? Para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Y vuelve a repetir, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, dice, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino, versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, dice, que estaban lejos, y a los que estaban cerca. Versículo 18, otra vez dice, porque por medio de Él
los unos, Israel, y los que no son judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, hermano, si Dios, hermano, nos amistó con Israel, ¿por qué nosotros no podemos ser amigos de Israel orando por ellos? Tenemos que orar por nuestros amigos, hermanos, porque un día Dios nos va a unir y vamos a ser un solo cuerpo, un solo pueblo. Dios ya hizo todo lo necesario a través de Cristo para hacer las paces, derribó todo lo que se interponía. Israel no lo entiende, pero usted y yo sí tenemos que entenderlo. Tenemos un compromiso, hermano, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Bueno, la visión pues de los huesos secos, para terminar con esta introducción larga, esa visión de los huesos secos reviviendo es considerada por algunos como una visión remota de la resurrección general de los redimidos. Fíjese, esta profecía de Ezequiel es una metáfora de lo que Dios claramente a través de Jesús con los judíos, pero también de lo que hace la gracia de Cristo en el corazón de todo hombre redimido, hará el Señor. Yo no sé, cuando usted recuerda lo que fue, hermano, ¿qué piense de usted? ¿Cómo se visualiza? Si recuerda un poquito de lo que usted fue. Yo no sé si usted diga, no hombre, yo era un hombre o una mujer llena de gracia, llena de vida, llena de virtudes, desprendía virtud por todos lados a donde yo iba. Yo no sé si usted piense eso de sí, pero yo no pienso eso de mí. Y para ayudar, hermano, hoy vamos a ver esta postal desde el cielo al mundo que el Señor, hermano, nos envía a través de este pasaje de Ezequiel. Y la realidad de las cosas es que lo primero que percibimos en este relato, en esta postal, hermanos, y no podemos dejar de decirlo, es una degradación generalizada. Es una degradación generalizada, hermano, así. ¿Por qué? Porque Ezequiel 37, 1 y 2 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el versículo 2 dice: y luego me hizo pasar cerca de esos huesos por todo en derredor, dice. Y luego vamos a detenernos aquí donde dice: y he aquí, dice que eran muchísimos. La visión de Ezequiel, hermano, es muy llamativa porque era un valle lleno de huesos, con muchos cadáveres. Y aquí yo quisiera volver a referirme, hermanos, hoy al estudio que estamos llevando los viernes otra vez en la célula, donde estamos viendo el oficio de los verdaderos profetas de Dios, ya se lo he mencionado. Y donde muy frecuentemente vemos cómo estos hombres, profetas, fueron llamados a señalar y no a callar ante la corrupción de su mismo pueblo. Este viernes, hermano, veíamos, yo me gozaba mucho porque decía, qué tremendo, ¿verdad? Había, hermanos, escuelas de profetas en aquel tiempo, capacitaban a hombres para que fueran profetas, pero déjeme le digo, porque hablábamos de lo que hoy sucede. Ahorita, bueno, el domingo pasado hablamos también, ya los traemos, ¿verdad? Bueno, dirá usted, ya los trae usted, pastor. A esos del movimiento apostólico y profético, ya los traemos en carrilla. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hacer tanto énfasis en esto? Bueno, aparte de que el tema es un tema profético, pues vemos, hermano, hoy que el movimiento está fuerte, está grande, tanto así que el viernes en la célula Rafa me decía, mire, hermano, porque leíamos las escuelas de profetas en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de los profetas llamados mayores y también el de los menores. Se menciona, la escritura habla de escuelas de profetas, veíamos. Y para mi admiración, el hermano Rafa me decía, mire, hermano, aquí ahorita hay una escuela de profetas, ¿en qué? En Colombia. Era de Estados Unidos.
también hay una escuela de profetas. No puedo juzgarla porque no la conozco, ¿verdad? Pero el grueso de los profetas que hoy oímos, hermanos, es sus profecías, sus voces, sus díceres, hermano, es que hay paz para el pueblo, que hay paz para el mundo, que hay prosperidad, que hay casas, que hay carros. Y hermanos, la realidad de las cosas es que los profetas de Dios siempre fueron llamados o capacitados para enfrentar la decadencia, hermano, la decadencia espiritual, moral que existía en su tiempo. Y si nosotros echamos un vistazo a nuestro tiempo, así bien echado, nos vamos a dar cuenta que las cosas no han cambiado. Al contrario, hermanos, es una constante en las palabras proféticas de los profetas de antaños estar en contraposición de lo que hoy se profetiza. Es muy curioso, pero hermano, los profetas de antaño profetizaban cosas muy diferentes a lo que hoy los profetas profetizan. Y miren, no era solamente Ezequiel. Voy a ver solamente unos cuantos ejemplos para darnos cuenta de que esto era un asunto muy general. Daniel, otro profeta de Dios, al igual que Ezequiel, mirando hacia nuestro tiempo, escuche, Daniel miró, hermano, hacia el futuro, hacia nuestro tiempo, y ¿sabe qué vio? Lo mismo que Ezequiel. Vio solamente corrupción, vio solamente degradación en extremo. Y Daniel lo dice de esta forma, y lo vamos a ver, hermano, con algunas comparaciones de versiones bíblicas para que usted se entere. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, le dice el Señor, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice después: muchos correrán de aquí para allá. Y luego dice también: y la ciencia, ¿qué, hermanos? Aumentará. Ahora, cuando usted lee esto, dice: ¿y esto qué tiene que ver, verdad, con la Navidad? ¿Esto qué tiene que ver con la decadencia? Si aquí dice, verdad, que pues correrán unos de aquí para allá y que la ciencia se aumentará. Nadie, hermanos, relacionaría el avance de la ciencia con la corrupción, ¿verdad? Aunque, pues quién sabe, pero la gran mayoría, hermano, de la gente diría: bueno, la ciencia médica no tiene nada que ver con la corrupción, la ciencia astronómica no tiene nada que ver con la degradación moral, y ni entendemos cómo es que el avance de la ciencia pueda hacer correr a los hombres de aquí para allá, como dice Daniel. Pero necesitamos leer, hermano, indagar a qué se refiere Daniel, y cuando leemos otras versiones se nos da una idea más clara de lo que estos profetas de Dios realmente miraban. Por ahí encontré una versión en el programa que tenemos aquí. Vienen varias versiones, pero encontré una que tengo yo aquí que es muy parecida. La Biblia Jerusalén, segunda edición, dice: y tú, Daniel, hablando de guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice: muchos andarán errantes acá y allá. Y luego dice: y la iniquidad aumentará. La iniquidad aumentará. A ver, hermana, no sé si la Biblia latinoamericana, no la puse ahí, no la anoté. Bueno, le voy a leer lo que dice la Biblia latinoamericana. Hay varias versiones también, o varias de diferentes años. Dice esta versión de la Biblia latinoamericana: tú, Daniel, dice, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán por aquí y por allá, dice, y la maldad irá en aumento. Entonces, si se fija, de maldad, o más bien de ciencia a maldad, hay un abismo muy grande, hay un entendimiento muy diferente. Daniel empieza diciendo, o Dios le empieza diciendo a Daniel: cierra las palabras, dice, de esto.
sella el libro para un tiempo después, para el tiempo del fin, para el tiempo postrero. Y hermanos, cuando un profeta recibía una predicción acerca de algo que estaba a una distancia considerable en el tiempo, este profeta, haciéndole caso a Dios, tenía que cerrar ese libro y callar, no comunicar la revelación hasta el tiempo señalado por Dios. Y yo cuando medito en esto, hermano, que Dios le dice a Daniel, aunque algunos profetas, hermanos, sellaron sus palabras para ser reveladas después, no cabe duda que algunos de estos sellos, hermano, hoy se han quitado ante nuestros ojos, porque vemos con nuestros ojos cómo la maldad se ha acrecentado verdaderamente. Usted puede decir, la ciencia también, sí, pero aquí se refiere a la maldad. Se refiere a la maldad que irá en aumento. Daniel posiblemente no comprendió en el momento el significado exacto de los tiempos, ni los hechos de su visión en el momento que recibió la profecía. Pero nosotros, hermanos, podemos ver los hechos conforme se van sucediendo. Y aunque no se comprenda el libro o el libro entero del clímax de la historia de la iglesia, aquí y ahora nosotros podemos ver cómo este sello es quitado frente a nuestros ojos y podemos ver claramente cómo la maldad se ha desbordado hasta el grado sumo de ver un mundo plagado de corrupción putrefacta, como un valle plagado de huesos, que dice Ezequiel, eran muchísimos, dice, no pocos, como lo expresa Ezequiel, sino muchísimos. Le voy a dar algunos datos, hermano, que nos van a sorprender, porque a veces nos sorprendemos de lo que sucede lejos de nosotros, pero no nos damos cuenta de lo que está sucediendo cerca de nosotros. Yo creo que la muerte beligerante, es decir, combativa, guerrera, está cabalgando, hermanos, entre nosotros, y nosotros no nos hemos dado cuenta, no solamente en Israel, allá en Oriente, en Medio Oriente, por si algunos de nosotros seguimos creyendo que lo que pasa en las naciones de Oriente son asuntos lejanos y distantes. Ahí le va. Miren, el mes de septiembre, el mes que acaba de terminar, cerró con 142 muertos por homicidio doloso, sin contar otros 100 y tantos de secuestrados y desaparecidos, solamente en el estado de Sinaloa. Y usted dice, sí, cómo no, pues es que está bien tremendo allá, ¿verdad? Las cosas están muy mal allá. Escuché algo que me motivó a buscar y a indagar, hermanos. Escuché a esos políticos cuando se pelean de oposición y le respondieron a la oposición, le dijeron, oigan, pero ustedes están señalando a Sinaloa como una mancha en nuestro gobierno, pero ahí les va, les dice, ¿ya vieron a Guanajuato, que no es de nuestro movimiento partidista? Y ya vieron, ¿qué otro? Pues mencionaron a 3 o 4 estados, ¿y qué creen? Mencionaron a Chihuahua. Y hermanos, entonces yo me di a la tarea y dije, a ver, ¿será cierto esto o será solamente díceres y pleitos entre políticos? Miren, hermanos, el hecho de tener un Chihuahua, un gobierno opositor al que hoy gobierna, contrario al gobierno federal, nos es bien sabido, o más bien no nos es bien dado a conocer el registro real de lo que sucede, hermano, en nuestro estado. Los gobiernos, yo no sé si usted sepa esto, pero los gobiernos controlan a los medios de comunicación más fuertes y conocidos en los estados. Pero muchos noticieros, hermanos, independientes, ponen, ya le dije, a Guanajuato, a Chihuahua y a otros, a Zacatecas, como los estados con más índice de muertos por homicidio doloso, en otras palabras, por homicidios violentos.
Y entonces, hermano, encontré varios noticieros digitales, entre ellos que se llama Entre Líneas, búsquelo cuando llegue a casa. Y ellos confirman que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua dio a conocer que el mes de septiembre registró 185 homicidios dolosos, hermanos, en el estado, en la entidad de Chihuahua. 185. En Sinaloa se registran 142 y en Chihuahua se registran 185. Agosto cerró Chihuahua con 151 homicidios, julio con 173 homicidios, dando un total de 509 homicidios en los últimos 3 meses aquí en Chihuahua, hermano. 509 homicidios, 509 muertos en nuestro estado. Así pues, hermanos, ustedes me dirán si lo que digo acerca de que la muerte cabalga y pasa a un lado de nosotros y suceden todas estas cosas, hermanos, si es cierto o no. Pero no solo Daniel, hermano, reconocía que la maldad iría en aumento. Los profetas todos de Dios, hermano, hablaban de esto. Isaías también reconocía la condición del hombre sin Dios, al igual que Ezequiel y Daniel. Isaías capítulo 24, verso 4 al 6 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, dice, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y me acordé mucho del hermano Edgar Pacheco, que le da uno risa cuando habla y dice: se pudrió todo, hermanos, se pudrió todo. Isaías está diciendo esto, hermano. Mire cómo lo dice: se destruyó, dice, cayó la tierra, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5: la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Y luego dice aquí: disminuyeron los hombres. Hermano, la semana pasada tuve la oportunidad así de dar una entradita a esto, y hoy me vuelvo a topar con esta profecía y con estas últimas palabras aparte. Y voy a hacer un paréntesis aquí. La semana pasada decíamos, hermano, que el porcentaje de hombres, varones, entre las congregaciones es mucho menor, ¿se acuerdan? Mucho menor que el de las mujeres. Y ahora me topo con esto, hermano, y luego recuerdo lo que hoy se proclama, hermano, precisamente desde el estrado de la presidencia, que se dice, hermano, ¿cómo se dice? Enarbola, se levanta como si fuera un estandarte, el dicho de que es tiempo de mujeres. Hermanos, y no voy a ser machista de ninguna manera, ni quiero ofender a mis hermanas, todas ustedes que están aquí. Pero hermanos, nosotros tenemos como hombres, voy a hacer este paréntesis porque en algún momento tendremos que tratarlo como tema entre solo los hombres. Pero es una frase muy repetida y la vamos a estar escuchando por 6 años, acuérdese de mí. Vamos a estar escuchando esta frase: es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres. Miren, el hombre, hermanos, el hombre juega un papel importantísimo en los aconteceres, en las actividades de este mundo. Escuchen esto, hermanos. El hombre juega un papel importantísimo en la familia. El hombre juega un papel importantísimo, hermano, en la iglesia. Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién creen ustedes, hermanos, que Pablo y los otros apóstoles dirigían sus escritos, sus cartas? ¿A quién? Eran al liderazgo varonil, hermano, de cada congregación. Y ya le dije, sin ser machista ni hacer de menos el papel de la mujer en cada área mencionada, hermanos. Y podemos decir que hay testimonio de que estas cartas, no sé si usted sabía, las cartas de Pablo, por ejemplo,
eran leídas a toda la congregación y luego se mandaban a otras iglesias. Es decir, que muchas veces la carta de Pablo a los Efesios era leída en Galacia y la carta de los Gálatas era leída con los Corintios. Ahí se rolaban, hermano, porque era la palabra inspirada de Dios y hay pruebas de esto. Ahora, sin embargo, quien recibía, hermano, quien enviaba, quien era el encargado de predicar, de llevar y de leer esas cartas, esas palabras inspiradas de Dios, eran los hombres de las iglesias, eran los varones, era el liderazgo varonil que se encargaba de difundir las palabras inspiradas a las familias y a la sociedad en general. Ya dije, la semana pasada hablamos del bajo porcentaje, ¿verdad?, de las iglesias. Pero hermanos, yo me estuve haciendo muchas preguntas. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si una calamidad natural, una guerra, un desastre ecológico golpeara nuestra ciudad y nuestro entorno, hermano? ¿Qué pasaría? ¿Dejaríamos que las mujeres se hicieran cargo? Dejaríamos que las mujeres se hicieran cargo, hermano. Y aunque le digo, no es el tema, es un paréntesis en el tema de nuestro mensaje. Isaías menciona, y estuve leyendo, le digo, y en su momento hablaremos de esto, de que los hombres disminuirán. Hermanos, Isaías hace esta referencia. Y yo creo que algo pasa también en nuestros días con los hombres. No puedo evitar preguntarme, cuando veo el trabajo, o cuando oímos las noticias, ¿han oído ustedes de un grupo que se llama las mujeres buscadoras? ¿Se han oído? Esas mujeres se dedican a buscar a los desaparecidos. ¿Y qué herramientas usan las mujeres buscadoras, hermano? Picos y palas. Y cuando yo oigo esto, hermano, otra vez, las mujeres buscadoras, me pregunto, ¿dónde están los hombres buscadores? ¿Dónde están los padres buscadores? ¿Dónde están los hermanos buscadores? Los hijos buscadores. Me refiero a los hombres, ¿dónde están? ¿Por qué son las mujeres buscadoras? Digo yo, ¿qué está pasando en nuestro tiempo, en nuestro mundo? Vemos muerte por doquier. Y nosotros los hombres, hermano, no estamos ocupando nuestro lugar. Nos quejamos del creciente feminismo de nuestro tiempo, pero no combatimos con hechos de hombres los males de nuestro tiempo. Les voy a dejar a los hermanos, todos varones, apunten este versículo, yo sé que lo conocen, pero medítenlo, estudienlo, porque en su momento, pronto habremos de hablar de esto. Primera a los Corintios capítulo 16, versículo 13. El apóstol Pablo le dice, ¿a quién cree? A los hombres de la congregación les dicen, velad, estad firmes en la fe. ¿Qué más les dice? Portaos como hombres, dice Pablo, pórtense varonilmente y esfuércense. Y aquí termino el paréntesis, hermano. Pero, hermano, ponga atención, esto que dice Pablo, lo que dice Isaías, que van a disminuir los hombres, disminuyeron los hombres. Algo está pasando en nuestro tiempo, hermano, que requiere más atención, más cuidado y más esfuerzo. Y tiene que comenzar, hermano, por donde Dios quiere que comience. Por los hombres, por los varones, por las cabezas de los hogares. Pero prosigamos con el tema de la degradación generalizada, hermano, y que si se da cuenta, hermano, esta degradación ha llegado a nosotros como varones, ha llegado a nosotros. Sí, podemos quejarnos todo lo que queramos del feminismo, pero hermano, nosotros hemos dejado vacío nuestro lugar, nuestra competencia, y lo han tenido que ocupar las mujeres. Así de serio y de degradado está el tema, hermano, el tiempo que vivimos también hoy nosotros. El panorama es el de un panorama de un valle lleno de huesos, y que por cierto son muchísimos, dice Ezequiel. Elías era otro profeta, hermano, que se sentía arropado así por tanta y tanta maldad, tanta mentira, tanto engaño, hasta llegar a decir, ahí en el primer libro de Reyes capítulo 18 verso 22, cuando él vio la maldad
Dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ya ve, hermano, no solamente yo soy el de las encuestas, también Elías hacía una encuesta, hacía una comparación y decía: nomás yo contra 450 mentirosos. Estos eran los profetas, pero aparte el pueblo mismo de Dios estaba, hermanos, dudando, al grado tal que Elías le dijo al pueblo: bueno, decídanse. Si Baal es Dios, pues vayan, corran tras Baal. Pero si Jehová es Dios, síganle a Él. Hermano, ¿cómo se sentiría Elías? El viernes que hablábamos precisamente de las escuelas de los profetas. Por eso Elías, hermano, vaya, escoge a Eliseo, porque aunque había escuelas de profetas, eran jóvenes, muchachos que no estaban todavía listos ni preparados para esto. Entonces Elías viene a Eliseo y lo nombra como su aprendiz, como su ayudante, para seguir confrontando, hermano, esta degradación que se hacía manifiesta ya entre Israel. ¿Cómo necesitamos hoy, hermanos? Gente que se prepare, gente que luche, gente que, hermano, vaya por el mundo, hombres que vayamos por el mundo, hermano, predicando el mensaje, hermano, confrontador. Juan, en su evangelio, viniendo un poco más adelante, habla categóricamente del estado de los hombres, un estado que permanece hasta hoy, hermanos. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación. Y cuando Juan dice esta es la condenación, dice: este es el grave problema de hoy, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O como dice la versión, hermano, de la Biblia al día, dice: esta es la causa de la condenación, esta es la causa de la mortandad, esta es la causa de que Dios vea al mundo y lo vea como un valle lleno de huesos secos, de putrefacción, de hediondez. Esta es la causa, dice, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Por si no nos queda claro, hermano, Pablo lo encierra o lo sintetiza de esta manera a través de estos versículos que usted y yo predicamos a veces. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué ve Dios, hermano, en esta postal que nos presenta a través de Ezequiel? Un valle, hermanos, de huesos secos, de cadáveres, de muerte. Un valle lleno, hermano, de degradación generalizada, porque dice Ezequiel, eran muchísimos. Y Pablo lo dice a los romanos: por cuanto todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:9 en adelante. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los judíos, hermano? Somos mejores. Nosotros somos pura gente fuerte, somos un ejército. El mundo de hoy es un ejército de hombres valientes, íntegros y rectos. No, hermanos, en ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo, dice, ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y vuelve a decir Pablo, versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y otra vez, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. El 14 fue ese. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿No es esto lo que vemos, hermano? Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, hermano, nos faltaría tiempo para seguir describiendo
cómo el pecado y la franca rebeldía del hombre ha llevado a este mundo a ser como un gran valle que despide fétidos olores a los cielos de Dios y a su santa presencia. Este olvidar, o más bien este aroma y visión que parece llegar al grado de lo insoportable, no debemos olvidar que es por causa, hermanos, de los cadáveres, de los huesos, que dice nuestro texto, son muchísimos. Yo no sé cómo, hermano, vemos, con qué lentes, con qué visión nosotros vemos a los perdidos con los que diariamente convivimos, hermano, cuando salimos a la calle. Yo no sé, hermano, cómo veamos, pero el propósito de este mensaje, porque nos vamos a quedar, hermano, en un punto donde usted podrá decir: hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Verdad? ¿Nos va a mandar con el alma en un hilo? Bueno, no, espero que no. Y la semana que entra resolveremos, pero hermano, ¿cómo vemos? El propósito de este mensaje es cómo vemos nosotros como hijos de Dios, como mensajeros de Dios, ahora que estamos diciendo que saldremos a predicar. ¿Cómo vemos a la humanidad? Los vemos como gente medio compuesta, medio enferma, o verdaderamente sabemos, hermano, que están muertos en delitos y pecados, que despiden mal olor para Dios, que son sumamente ofensivos a Dios, como lo fuimos usted y yo. No debemos olvidar, hermano, que esta visión de los santos hombres de Dios plasmada en las Escrituras es por causa, hermano, de un pecado, de una degradación que se ha diseminado, generalizado en este mundo, hermano. No somos mejores, hermano, que en el tiempo de Israel. No somos mejores, hermano, somos peores. Así que si seguimos analizando esta postal tomada desde el cielo, hermanos, vemos que la toma no mejora. Ezequiel nos hace sentir una palpable descripción de ruina en lo que se ve. Dice el versículo 2, Ezequiel 37, 2: me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Dice: he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y agrega: y por cierto, eran huesos secos en gran manera. Nosotros tenemos que ir viendo, hermano, que esto no es característico de una nación, no es característico de Israel en particular, sino de la condición humana sin Dios. David, hermanos, hablaba de esto cuando se consideraba a sí mismo, pues lo que él veía de sí no era la figura del mejor de los reyes de Israel, sino todo lo contrario. Hay un debate entre que si el Salmo 51 fue escrito por el pecado de David que cometió con Betsabé, o realmente, hermano, era una confesión de pecado por su condición humana solamente. Hay un debate, hermano, y hay mucha diferencia de opiniones, pero sea lo que sea, hermano, es impresionante cómo un rey como David se analiza y se ve él mismo ante Dios. Y él empieza diciendo, precisamente en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice, borra mis rebeliones. Y vuelve a decir en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y otra vez en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces cuando uno analiza el pecado de la rebelión, hermano, el pecado de la rebelión, hermano, que menciona David, es un pecado público, es un pecado desvergonzado. Esa es la rebelión. Es un pecado violento en contra de la autoridad misma divina. Eso se llama rebelión. Imagínense, David se consideraba un rebelde delante de Dios porque continuamente él se oponía a la autoridad de Dios de una forma desvergonzada y violenta. Usted dígame si David, hermano,
conociendo al Señor y siendo rey, no actuó desvergonzada y violentamente, hablando solamente de un caso. Tan violento, hermano, fue que mató, que causó un homicidio doloso, hablando de homicidios dolosos. Mató, mandó matar. Sus manos estaban contaminadas con sangre, pero David, hermano, aquí reconoce sus rebeliones, reconoce que su pecado estaba siempre delante de él. Y cuando hablamos de la rebelión, hermano, no podemos dejar de pensar de que este es el pecado original de Satanás. Ser como Dios, tratando de derrotar o de derrocar la autoridad quien lo había creado. Hermanos, el hombre está en completa ruina porque siempre está desvergonzada y violentamente en contra de la voluntad divina. David sigue diciendo, o más bien confesando en el versículo 4, contra ti, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué pasa cuando el hombre peca, hermano? ¿O qué pasa con el hombre cuando peca? Miren, David, siendo rey, no estaba sujeto, fíjese, no estaba sujeto a ser llamado a cuentas por ninguno de sus súbditos. A David como rey nadie le podía decir, a ver, ven para acá, hiciste mal, te vamos a juzgar. No estaba sujeto a ser llamado a cuentas. No había ninguna autoridad en la tierra por la cual pudiera ser juzgado y castigado. En este respecto, solo Dios era mayor que el rey, y solo ante él y como rey, David era responsable. Porque cuando un rey transgrede, hermanos, es responsable solo ante Dios. No hay persona que tenga autoridad para tomar conocimiento de su conducta. Y sobre esta misma máxima, hermano, que es una máxima en todo país donde se conserva la monarquía, si no, échele un ojo a la política que hay ahorita entre España y México, ya la vieron también. México quiere que España pida, que el rey de España venga y pida o pronuncie o haga un pronunciamiento pidiendo una disculpa por lo que los conquistadores hicieron con México. Y el rey de España ni siquiera se dio, ¿verdad?, la tarea de contestar la carta, sino que la publicó y dijo, miren lo que los indios mexicanos quieren que yo, el rey, haga, porque así nos consideran, hermano. Los españoles son racistas, peor que los norteamericanos, por si usted no sabía. Entonces, hermanos, David estaba en esta situación. David sabía, hermano, que su conducta y su pecado, su rebelión era solo delante de Dios. Y por eso David decía, yo sé que no puedo ser llamado al tribunal de mis súbditos, pero me acuso, Señor, ante tu presencia. Mis crímenes, yo los presento hoy ante ti, Señor, y sé que ante tus ojos no voy a ser justificado. Y si tú me das un castigo severo, por eso dice, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, lo que tú digas que yo he de soportar, el castigo que tú digas y la sentencia, yo la recibo como justa, porque tú eres justo y yo soy pecador. Hermano, el hombre no ha entendido que aunque en este mundo no hay nadie apto para juzgarnos, porque todos somos de la misma condición, una cosa sí es segura, hermanos, somos todos culpables ante el Dios Santo. Todos somos culpables. Voy a leer el último pasaje de aquí de este salmo hoy. El versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El problema con los muertos, el problema con los huesos secos, el problema con los pecadores es que no entienden ni reconocen su estado. En el mejor de los casos, lamentan los actos abominables que han cometido, pero no entienden la disposición misma de su naturaleza caída que los lleva a esos actos. ¿Podrá alguno por ahí entristecerse? De verdad, hermano, solo por la transgresión, pero nunca entenderá que su mente carnal es enemiga de Dios.
No hay luz que brille en el alma de los pecadores y que les haga entender que su vida pecaminosa es el resultado de su naturaleza caída. Y si entendemos esto, hermano, cuando prediquemos a los perdidos, yo creo que vamos a obtener mejores resultados. Si un posicionado y querido rey como lo fue David no se salvó de haber sido inoculado, es decir, inyectado con el veneno mortal de la antigua serpiente, ¿qué podemos decir nosotros, pobres, simples y ordinarios plebeyos, hermanos? Olvídese, solo hace falta recordar cómo nosotros, y espero no ofender a nadie, porque esta es la postal que Dios vio también en nosotros. Hace solamente falta recordar cómo nosotros, como aquel pródigo hijo, también nosotros fronterizábamos con los puercos. Usted dice, bájele, hermano. No, hermano, esa era nuestra condición. Al menos yo reconozco que esa era la mía. Hermano, yo fronterizaba con los mismos puercos, y nadie me dejará mentir que no solo deseábamos comer como el hijo pródigo las algarrobas, sino que muchos de nosotros comimos de las algarrobas y gustamos de ellas. Nuestra condición era la de leprosos marginados, y de nuestra boca solo podía salir el claro clamor de nuestra propia condición, que decíamos, inmundos, inmundos, porque usted sabe que el leproso era lo que hacía. El leproso era marginado a las orillas del pueblo, no podía convivir con los demás. Eran leprosarios, y el leproso tenía la obligación de cargar una campana o algo que hiciera ruido, y cuando alguien sano se acercaba a él, el leproso tenía la obligación de decir, soy inmundo, soy inmundo. Eso éramos nosotros. Éramos, hermano, gente corrompida hasta los huesos, descarnados por la lepra del pecado y de la maldad. Nuestro mal aroma, nuestro hedor era peor que el de Lázaro, hermanos, porque nuestro pecado mortal era de años y no de 4 días, ¿sí o no? Vivíamos entre el estiércol, discúlpeme usted, aunque nuestra versión bíblica suavice las palabras. El Salmo 113, versículo 7 dice muy bonito, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. En primer lugar, no sabemos ni lo que quiere decir el muladar. Es el basurero. Pero no, hermano, hay versiones que explican esto. La Biblia Jerusalén dice, por ahí sí anoté, hermana, ¿ya está? Mire cómo dice esta versión, hermano. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. Dice otra versión, al pobre lo recoge desde el polvo, de la mugre retira al desvalido. O como leíamos ahorita en Isaías, ya voy a terminar, hermano. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y el versículo 5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que, hermanos, no nos olvidemos nunca de dónde fuimos tomados. Nosotros aparecíamos en esta postal como cadáveres corrompidos, muertos, huesudos. Y por esto mismo, hermano, después de ver esta palpable descripción de ruina, quiero, hermano, dejarles este tercer punto, muy breve, con una estrujante pregunta. Versículo 3 de Ezequiel 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes.
ante el espectáculo de muerte, de desolación, de igualdad de condiciones, nos decimos como los discípulos en el Mateo 19:25, ¿quién pues podrá ser salvo, Señor? Debemos entender que no hay recurso humano, hermanos, que alcance. Todos los recursos humanos son inútiles para dar vida, hermano, al hombre muerto, al hombre cadavérico, al hombre en su, decíamos ahorita, en su condición de leproso, marginado. No hay remedio, no hay avance tecnológico que ayude a dar vida a una multitud de muertos. Jeremías, otro profeta de Dios, dice en el capítulo 2, verso 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermanos, las terapias psicológicas no ayudan y usted y yo lo sabemos. La fuerza de voluntad flaquea, los buenos consejos se equivocan. No habrá comisionado de la paz que pueda detener la mortandad, ni sistema político. Escuche esto. No hay sistema político, no hay sistema de salud que ayude contra esta peste que avanza cada día más y más. Hermanos, como Moisés, cuando vio y experimentó la reacia y constante necedad del pueblo de Dios, clamó a Dios reconociendo su incapacidad. Dice ahí en el libro de Números, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y el versículo 12 dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. Y el versículo 14 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que es pesado en demasía. Versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. Si alguien se atreve, hermanos, osadamente a creer que tiene un remedio para la muerte, para el pecado, para la condición humana, hermanos, llegará el punto en que deseará morir como Moisés. No se puede, hermano, humanamente hacer nada. Cuando Israel fue sitiado, quiero terminar con esto, con esta gráfica visión también, y que por cierto, esta no fue una visión, fue algo real. Cuando Israel fue sitiado por Ben-Hadad, rey de Siria, la muerte reinaba entre el pueblo. Israel estaba rodeado por meses, hermanos, y entonces dice la Escritura que las mujeres sorteaban, rifaban a sus hijos para ver cuándo se comían a uno y cuándo se comían a otros. Está en la Escritura, hermano. Y entonces el rey que estaba ahí también preso en Israel, en Jerusalén, dice la Escritura, creo que fue en Samaria, que el rey se paseaba desesperado porque no podía hacer nada en contra de los enemigos que estaban afuera, y pasando por el muro, paseándose por ahí, una mujer, dice el versículo 26 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, sálvanos, Señor Rey mío. Y entonces el versículo 27 dice, y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero o del lagar. Ya habían consumido todos los recursos, hermano. Haga de cuenta que el rey se vació los bolsillos y les dijo, ¿cómo te salvo? ¿Con qué te ayudo? Le dijo a la mujer, porque la mujer le estaba diciendo al rey, mira, haznos justicia, ayúdanos. Ayer mi vecina y yo sorteamos a nuestro hijo y ella quedó de que ese día nos comíamos a mi hijo, y al siguiente, hoy nos íbamos a comer al de ella, y ahora ella no quiere. Sálvanos Dios, sálvanos Rey, le decía. Imagínese usted, hermano. ¿Podremos hacer algo en contra de esto? Este es el vivo retrato, hermano,
de que no hay recursos, hermano, humanos, no hay recursos en nosotros para hacer algo por este valle de este mundo lleno de huesos, llenos de cadáveres, lleno de muertos. Concluyo. Voy a parar aquí hoy, hermano. Quiero que nos llevemos este triste panorama de esta postal tomada desde las alturas de los cielos de Dios. Si ustedes me dicen, pastor, no es correcto que nos envíe a casa sin un mensaje de alivio. Si vamos a casa, a lo mejor usted piensa, si vamos a casa así, muy posiblemente la visión de esta postal nos cause pesadillas esta semana. Inclusive los más estudiosos me pueden decir la homilética, el arte de hacer sermones, prohíbe hacer eso que usted hace, pastor. Yo no lo envío solo, ni lo envío vacío, hermano. Dios ha hecho la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Se lo dijo a Ezequiel, y yo quiero que usted se haga la pregunta, reciba la pregunta de parte de Dios, ¿vivirán estos huesos? Hermanos amados, los envío yo a casa con esta pregunta hecha por Dios mismo. ¿Vivirán estos huesos? Vayan a casa, hermanos, iglesia, resuelvan, contesten la pregunta. Si no hayan respuesta, vuelvan a ver la postal y sometan la pregunta a oración. Cada día de esta semana que ustedes salgan, hermano, al valle de este mundo, a mirar a los muertos, a mirar a los cadáveres, pregúntense otra vez, ¿vivirán estos? Si visitan a un familiar o los visita algún familiar, respondan a la pregunta, ¿vivirá mi hermano? ¿Vivirá mi madre? ¿Vivirá mi padre? ¿Vivirá mi esposo? Hermanos, tenemos una semana para responder. Pero piensen mientras tanto que los huesos, los cadáveres se siguen acumulando y esto huele cada vez peor, hermanos. Respondamos responsablemente a la pregunta. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y hermanos, que Dios nos dé sabiduría para responder y su gracia, su poder, su espíritu sea con todos, hermanos, hoy y esta semana. Y si Dios lo permite, nos vemos, hermano, la semana entrante para continuar, hermano, buscando respuesta a esta pregunta y ver si hay un mejor panorama de esta postal. Póngase de pie, por favor. Hablemos con Dios, hablemos con el Señor. ¿Qué es este mundo, Señor? Sino un valle lleno de huesos, muchísimos y secos, por cierto, en gran manera. ¿De quienes nos rodeamos, Señor, cada día en nuestras faenas, en nuestros quehaceres? Nos rodeamos de muertos caminantes, de muertos que dicen tener vida. Señor, el ambiente, Señor, de trabajo, el ambiente en la escuela, a veces se vicia de tal forma con palabras, con actitudes, con tanta corrupción, Señor, que casi se vuelve insoportable. A Ezequiel, Señor, le fue dado el ver a su pueblo, Señor, como un valle de huesos secos. Y las palabras, como leímos al principio, que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Y nosotros sabemos hoy que las cosas no han cambiado, Señor. Y vemos con nuestros ojos, y si no lo vemos, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, Señor, que hay muertos a un lado y a otro nuestro. Señor, permítenos ver, Señor, que
muchos de nuestros allegados también, Señor, hieden ya. Que muchos de nuestros amados seres queridos, Señor, lejos de aliviarse, lejos de revivir un poco, lejos, Señor, de levantarse de su condición caída, se hunden y se vuelven cada vez, Señor, más secos. Señor, aquí estamos hoy nosotros, que en tu misericordia nos concedes ver, Señor, y contemplar y discernir esta visión. Señor, mira Chihuahua, Señor, mira México. Ten misericordia, Dios mío, porque estamos encerrados, Señor, no solamente en una iglesia, sino en nuestras casas, en una burbuja, donde todo parece ir bien, donde todo, Señor, camina, Señor, al parecer a la perfección, mientras los cadáveres se siguen acumulando, mientras cuerpos, Señor, descarnados, Señor, contagiados por la lepra del pecado, Señor, caminan ante nuestros ojos, Señor, como vivos, pero muertos, Señor, como personas dignas, Dios, pero que como nosotros fronterizaban, comulgaban con los puercos mismos, Señor. Dios, abre nuestros ojos. Gracias por presentarnos, Señor, esta visión que le presentaste a Ezequiel como una postal, como una foto tomada desde los cielos, Señor, de tus mismos ojos, y mostrada y plasmada, Señor, en estos pasajes, en esta escritura. Dios, aquí estamos. Si hemos recibido, Señor, tu gracia, si la sangre bendita del Cordero cayó sobre nosotros y nos hizo revivir, Señor, concédenos ahora por gracia ver y hacer algo, Señor, como tocados por el médico bendito del alma. Así, Señor, nosotros también llevar el mensaje que da vida al alma, a los enfermos, a los muertos, agonizantes. Señor, si no vemos esto como tú lo ves, Señor, más y más y más muertos seguirán acumulándose, Señor, a nuestro alrededor. Vivirán, Señor, vivirán estos huesos. Ayúdanos a responder esta pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Aquí estamos, Señor, esta semana, mientras vemos, Señor, a estos muertos, a estos cadáveres. Ayúdanos a hacernos una y otra vez la pregunta que tú haces. ¿Vivirán? ¿Vivirán? Tú lo sabes, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor. Permite que no nos cansemos, Señor, de la reprensión, de, Señor, el señalamiento. Permite, Señor, que nuestra alma no se canse, Señor, de estas cosas, porque llegará el día en que nos regocijaremos, Señor, juntamente contigo también. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí presente. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús, Dios. Amén.